compartir. Esto. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de integrales sobre superficie. Este tipo de integrales sobre superficie sirven para calcular, por un lado, área de una superficie en un espacio, y luego podría ser para calcular una masa. Si integramos la densidad, podemos calcular masa de una superficie, centro de masa, momento de inercia, etc. Y eso integrando una función escalar. Y luego veremos la integral de un campo vectorial sobre una superficie, que es para calcular lo que se denomina flujo. Bueno, para empezar a hablar de integrales sobre superficie, vamos a recordar un poco a qué llamamos superficie. ¿Qué es una superficie? Una superficie, estoy en la clase 8, ya trabajo práctico 3, cuando empezamos a hablar de superficie. Una superficie es el conjunto imagen de una función de R2 en R3 con un dominio conexo y la función que sea continua. ¿Sí? En otras palabras, estudiamos superficies descrita a través de una función de esta forma que la llamamos parametrización de la superficie. Tiene como dominio un conjunto conexo de R2 y es el espacio de los parámetros. ¿Sí? Acá lo llamo U y B, denotamos U y B a los parámetros de la superficie. Entonces la superficie es el conjunto de puntos descritos, ¿no?, que son imagen de esta función continua con un dominio conexo. Gráficamente lo que hace esta función es tomar un dominio en el espacio de parámetros y los transforma en puntos en R3. Esta función lo podemos ver como que deforma un pedacito del plano, lo deforma y lo lleva al espacio. Cada punto de esta superficie, X y Z, estará descrito a través de esas dos coordenadas, esos dos parámetros. ¿Sí? Entonces, superficie básica en general es la imagen de una función de un dominio conexo de R2 en R3, función continua. Nos interesa además porque vamos a hablar de plano tangente, bueno, sí, básicamente de plano tangente o de vectores tangentes a la superficie, y eso está definido para puntos regulares en una superficie. Un punto de una superficie es regular si la función, la parametrización, es diferenciable y además, si es diferenciable, tiene las derivadas parciales, derivada de f con respecto a u, derivada de f con respecto a b. Estas derivadas van a ser vectorcitos y el producto vectorial de esos vectores es distinto del vector nulo. ¿Sí? Eso se le pide para que la función, para que el punto sea regular. Entonces, un punto regular si la función que lo parametriza es diferenciable y el producto vectorial de las derivadas parciales es un vector no nulo. Recordando propiedades de producto vectorial, que el producto vectorial sea no nulo implica que estos dos vectores sean linealmente independientes, que no sean dos vectores paralelos. Entonces, eso con respecto a punto regular, y decimos que un punto es simple, un punto de la superficie es simple, si es la imagen de un único par de parámetros. ¿Sí? Una superficie es simple si todos sus puntos son simples, y esto quiere decir, en palabras informales, que la superficie no se corta a sí misma. Es decir, cuando hacemos esta deformación, cada puntito del dominio D va a parar a un punto distinto de la superficie. ¿Sí? No es que la superficie se corta a sí misma. Bueno, esos tres conceptos.
¿Qué es una superficie? ¿Qué es una superficie regular o qué es un punto regular? Definimos acá punto regular y llamamos superficie regular a una superficie tal que todos sus puntos son regulares. Es decir, que f es diferenciable en todos lados y este producto vectorial nunca se anula. Bien, habiendo recordado eso, vamos a empezar a hablar, a definir área de superficie. ¿Cómo podemos calcular el área de una superficie? ¿Sí? ¿Cuánto mide una superficie? El área es una unidad de medida. ¿Sí? Bueno, otra cosa para recordar es que dijimos que estos dos vectores son tangentes a la superficie en el punto P, los vectores tangentes a la superficie en el punto P, y por lo tanto el producto vectorial va a ser un vector normal a la superficie. ¿Sí? Entonces, en un punto regular está bien definido la dirección normal, porque este vector me da distinto de cero, ¿no? Entonces, si tengo una dirección normal, tengo un plano tangente, que es el plano cuya normal es este producto vectorial. Bueno, ahora sí. Si f es diferenciable, esto es todo lo que recordamos. Una función de R2 en R3 describe una superficie regular. Si es diferenciable y el producto vectorial de las derivadas parciales nunca es nulo. Bueno, decimos que la superficie es suave si además las derivadas parciales de f son continuas, es decir, f es C1. Eso es una superficie suave. Si la parametrización es C1 y, bueno, y está definido el vector normal. Y decimos que una superficie es suave a trozos si se la puede dividir en una cantidad finita de superficies suaves. Por ejemplo, un cubo, o la superficie de un cubo, es suave a trozos. En cada punto está definido el plano tangente, no en cada punto. Se la puede dividir en distintas caras y cada cara es una superficie suave. ¿Sí? Un cilindro con tapas también es una superficie suave a trozos. Tenemos la superficie suave en el cilindro, que es un lateral, y las dos tapas son superficies suaves. Entonces tenemos tres superficies suaves que describen toda la superficie del cilindro. Bueno, ahora sí, vamos a definir área de superficie. Recordamos, superficie es la imagen de un dominio de R2 a R3. Por una función, bueno, continua, que además le vamos a pedir que sea diferenciable y que sea C1. Entonces, supongamos que tenemos una parametrización diferenciable y C1. Bueno, C1. Entonces, tomemos dentro del dominio un pequeño rectangulito que tenga vértice en un U0, B0, los parámetros U0, B0, y lados, voy a tomar esto, este lado sea un delta U, que después lo vamos a tomar cada vez más chiquito, y la altura un delta B. ¿Sí? Este rectangulito, por F, va a ir a una cierta región de la superficie. ¿Sí? Este punto, vamos a hacer así, este punto rosado va a parar a este determinado punto y este que es U0 más delta U, bueno, quedó muy grande. U0 más delta U va a venir por acá y el V0 más delta B va a venir por acá. ¿Sí? Bien. Entonces, en la superficie, sobre la superficie, tenemos una región,
¿sí? Esta región. Vamos a calcular vamos a aproximar el área de esta región. ¿Sí? El puntito rosado es f de u0 b0. Y los dos rojos son f de u0 más delta u y b0. Y el otro rojo es f en u0 más delta u. No, este rojo no lo escribí, pero es f de u0 b0 más delta u. Entonces, esta pequeña parte de la superficie podemos pensar que es un paralelogramo. Es decir, lo podemos aproximar por un paralelogramo en el plano tangente. ¿Sí? Como admite plano tangente, el plano tangente aproxima bien a la función. Entonces, pensando en un paralelogramo en el plano tangente, podríamos aproximar el área de ese pedacito de superficie. Y este paralelogramo tiene lo que sería la base, que es f en u0 más delta u b0 y f en u0 b0. Digo, la diferencia. La diferencia de esos puntos es la base. Este vectorcito que escribí acá abajo sería como la base, el vector de la base. Por ser f diferenciable, esta diferencia la podemos aproximar con la derivada parcial de f con respecto a u por el delta u. ¿Sí? Aproximación de Taylor de primer orden. ¿Ah? Y lo mismo para lo que sería el otro lado del paralelogramo, del plano tangente, que es este. Este vectorcito que dibujé en rojo sería f en u0, b0 más delta b, menos f en u0, b0. El rojo menos el rosado. Y de nuevo esto, por ser f una función diferenciable, se puede aproximar, digamos, este término se puede aproximar con el polinomio de Taylor de primer orden, que sería, bueno, f en el punto, más la derivada por delta b. ¿Sí? Entonces, tenemos un paralelogramo cuyos lados son aproximadamente esto y esto. Aproximadamente, ¿no? Hicimos una aproximación lineal. Y si recuerdan propiedad de producto vectorial de dos vectores, estaba ya repasado en la práctica 1, el producto vectorial de dos vectores, el valor absoluto del producto vectorial de dos vectores, la norma, el módulo del producto vectorial de dos vectores, me da el área del paralelogramo que determinan esos dos vectores. ¿Sí? Así recuerdo. Si este vectorcito es un vector X y este vectorcito es un vector Y, entonces el producto vectorial de los vectores con módulo es el área del paralelogramo. ¿Cuál paralelogramo? El que tiene lados X, cuyos lados son esos dos vectores. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso que dijimos que vamos a calcular el área de ese trocito de superficie y lo vamos a aproximar con el área del paralelogramo en el plano tangente, y ya sabemos que sus lados, los lados de ese paralelogramo, los podemos aproximar con estas dos expresiones que están acá encerradas. Entonces, el área de ese trocito de superficie, que lo vamos a llamar delta sigma, delta sigma, es aproximadamente igual el módulo de ese producto vectorial. Estas dos cosas que están encerradas acá arriba. ¿Sí? Bueno, las derivadas f' de u, f' de b son vectores, pero delta u y delta b son numeritos, y numeritos positivos, ¿no? Que son acá el lado y el alto del rectángulo en el dominio de los parámetros. Entonces, esos escalares, delta u, delta b, pueden salir fuera del módulo, son escalares positivos.
Y entonces, llegamos a qué? A que el área de ese trocito de superficie es aproximadamente igual a la norma del producto vectorial de las derivadas por delta U delta B. ¿Sí? Eso es el área de un trocito de superficie. Queremos calcular el área de toda la superficie. Quiero mostrarles algo con respecto a esto que obtuvimos. Borro para que no confunda. Fíjense, esto que calculamos acá es el área de un trocito de superficie. ¿Sí? Y me dio módulo de un producto vectorial por delta U delta B. Y delta U delta B es el área del rectángulo en los parámetros. Esto que está acá, delta U por delta B, es el área del rectángulo en el espacio V. ¿Sí? Entonces, de alguna manera podemos pensar que este factor que está acá, el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales, sería como un factor de deformación, un factor de estiramiento o de contracción. ¿Sí? Si ustedes imaginan que este rectángulo es un rectángulo de goma y esta F lo deforma para llevar al espacio, un pedacito, un rectángulo que tiene área delta U, delta B, lo transforma en una superficie que tiene área aproximadamente igual a el área del rectángulo por este factor. Entonces, en ese sentido, este factor módulo, el producto vectorial de las derivadas, lo podemos pensar como que es el factor de deformación de esta F. Cuánto estira o contrae este rectangulito para llevarlo a la superficie. Digamos, entonces un trocito de área, un trocito de superficie tiene área que es aproximadamente esto. ¿Cómo hacemos para calcular el área total? Y bueno, como en toda definición de integrales, hay una partición, hay una suma, hay un límite. En este caso, ¿cómo haríamos? Si tenemos les cuento la idea así rápido, ¿no? Sin mucho formalismo, pero para que vean cómo surge y para que lo relacionen con la forma en que se definen todas las integrales. Si tenemos el dominio de una parametrización, lo podemos subdividir en rectangulitos. Esta subdivisión se traslada a una subdivisión en la superficie. Cada rectangulito de acá va a ir a una partecita de acá. Entonces podemos calcular o podemos aproximar el área de la superficie sumando todos los delta sigma había llamado al área de un trocito de superficie. ¿Sí? Entonces, si sumamos todos los delta sigma, me da aproximadamente el área de la superficie. ¿Y qué son los delta sigma? Bueno, esto que calculamos aquí arriba, módulo de la producto vectorial de las derivadas parciales, delta U, delta B. ¿Sí? Esto es una aproximación. ¿Cómo podemos mejorar la aproximación? Y bueno, dividiendo cada vez más, haciendo la partición cada vez más finas, dividiendo en rectangulitos cada vez más chiquitos. Y hace acá que estos delta sigma sean cada vez más chicos. ¿Sí? Hacemos más chica la partición y esta suma, tomando límite cuando la norma de la partición tiende a 0, esta suma se convierte en una integral. Entonces, así llegamos a la definición de área de superficie. Tenemos que integrar esto, que lo vamos a llamar diferencial de área. ¿Y qué es? Módulo del producto vectorial de las derivadas parciales, diferencial U, diferencial B. Lo que antes era, en la partición, era delta U, delta B. Cuando hacemos más fina en la partición, estos deltas pasan a ser infinitesimales. Entonces se transforman en
diferencial U, diferencial B. ¿Sí? Y tenemos que sumar diferenciales, y sumar diferenciales es una integral. Entonces, para calcular el área, vamos a integrar sobre el dominio de la parametrización, sobre el mundo donde viven los parámetros U y B, que integramos el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales, diferencial U, diferencial B. Está diciendo que esto que está acá adentro lo llamamos, lo definimos diferencial sigma. Profe, ¿Sí? una consulta. Ese integral sería como, es como la suma completa de las superficies, de los trozos de superficies, ¿no? ¿Qué es suma completa? El área, la integral de la superficie por la diferencial Sí, del área. Es, sí, es eso, ¿no? sí, sí, exactamente. Es una suma, pero es una suma de infinitésimos. Entonces, por eso es integral. En realidad es un límite, es el límite de la suma cuando la partición se hace más y más fina. Ok, gracias. Entonces, siempre toda integral surge como límite de una sumatoria de cosas chiquitas que se hacen cada vez más chicas y en el límite lo llamamos diferenciales. Entonces, de alguna manera acá estamos sumando este diferencial de área, lo podemos pensar como que es el área de una región infinitesimal en la superficie. Preguntar algo por el chat. ¿Sí? Si Pero, tuviéramos, si tuviéramos la superficie en forma implícita, ¿el gradiente nos sirve? Bueno, esperen un poquito. Esperen un poquito que estamos recién empezando. ¿Sí? Con área. Por ahora, a una superficie empezamos diciendo que la tenemos parametrizada. Y después vemos qué pasa con la forma implícita. ¿Sí? Bueno, entonces decía, esto es un diferencial de área, sería como el área de una región infinitesimal de la superficie, y la integral sería como sumar esos infinitésimos. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Sí? Ahora, una vez que entendieron el concepto de dónde sale esta definición, esta fórmula, bueno, es una integral doble sobre una región del plano. Tenemos que integrar acá en el espacio V. Entonces termina siendo una integral doble. Pero la idea es que estamos sumando diferenciales de área. Entonces vamos a usar esta notación, delta sigma, para hablar de diferencial de área. Otra forma de denotar esta integral es así. Integral, le ponemos doble porque estamos integrando sobre un objeto bidimensional, que es una superficie. Integral sobre la superficie de los diferenciales de área. Integral sobre la superficie diferenciales de área es integral sobre el dominio de la parametrización, esta cosa, diferencial U, diferencial B. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de área de una superficie parametrizada. Ahí está el enunciado. Hallar el área de la superficie cónica que tiene esta ecuación con z menor o igual a 2. Acá volví. Bueno, hasta ahora lo que vimos es área de una superficie parametrizada. Acá me dan una ecuación cartesiana de la superficie. Lo que tenemos que hacer es obtener una parametrización. Como me están dando los valores de z en función de xy, no sé si conviene, podemos parametrizar utilizando las coordenadas cartesianas. Es decir, tenemos una parametrización de dos variables, donde la x, bueno, es x,
La y es y, y la z es la función de x, y. Siempre una superficie, si me la dan en ecuación cartesiana, es así, es una ecuación. ¿Sí? Bueno, podemos parametrizar así. En toda parametrización tenemos que determinar cuál es el dominio, es decir, dónde se mueven los parámetros, en qué conjunto se mueven el x, y. Y en este caso, como tenemos, bueno, el cono, un cono, o sea, el cono estándar, clásico, canónico, con la altura hasta z igual a 2, x, y, o sea, podemos pensar que esta superficie se obtiene como, o que es la gráfica de una determinada función. Quiero hacer los ejes. ¿Sí? Es la gráfica de una determinada función, ¿no? Para cada x, y, la altura es un f de x, y. Entonces, los x, y se tienen que mover en lo que sería la proyección de la superficie sobre el plano x, y. Si proyectamos toda esta superficie en el plano x, y, me va a quedar un círculo, ¿sí? ¿Un círculo de qué radio? 2. De radio 2, exactamente, porque sería básicamente la tapa la sombra del techo, y el techo, la sombra de la tapa del cono, y como z va hasta 2, esa tapa tiene ecuación 2 menor o igual, la tapa, ¿no? 2, el valor de z máximo, que es 2, menor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado, y ahí sale que es la sombra, la tapa y después bajada al plano x, y, es un círculo de radio 2. Bien, eso es el dominio. Esto que pinto acá en celeste es el dominio donde vamos a tener que integrar. El dominio de la parametrización donde se hace la integral. Bueno, tengo una parametrización, tengo su dominio. Para calcular el área tengo que aplicar esta fórmula, para lo cual tengo que encontrar derivadas parciales y hacer producto vectorial. Entonces, esta es la parametrización. Encuentro las derivadas parciales. Derivada con respecto a x es 1, 0. Derivo esta raíz con respecto a x y me da, bueno, un medio de la raíz que va abajo por 2x, entonces el 1 medio y el 2 se cancelan y me queda x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y la derivada con respecto a y parecido, 0, 1, y derivamos la raíz con respecto a y, me queda. Y ahora tengo que hacer producto vectorial. Para hacer producto vectorial hago 0 por y sobre raíz menos 1 por x sobre raíz. Entonces me queda menos x sobre raíz, la primera componente. La segunda componente tengo que hacer esto por esto, que me da 0, menos 1 por y sobre raíz, que me da menos y sobre raíz. Y el último es 1 por 1 menos 0 por 0, que me da 1. Bueno, lo que tengo que integrar acá en la fórmula es el módulo de ese producto vectorial. Así que calculamos el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Así que tengo raíz, primera componente al cuadrado, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, más segunda componente al cuadrado, y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, más la última al cuadrado. Bueno, tengo esta suma acá, si hago, bueno, denominador común x cuadrado más y cuadrado, el numerador me queda x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Operando todo esto de acá adentro me queda un 2. ¿Sí? Adentro me queda 2, se simplifican, así que el módulo es raíz de 2.
Listo, vamos a calcular el área con la integral. El área de la superficie es la integral sobre el dominio de la parametrización, que es ese círculo, de raíz de 2 diferenciales los parámetros, diferencial x, diferencial y. Como raíz de 2 es constante, sale afuera y le queda la integral sobre el dominio de diferencial x, diferencial y. Y esta integral no es otra cosa que el área de esta región plana. ¿Sí? El área de la región plana del dominio de los parámetros. ¿Sí? Así que fíjense, el área de la superficie, del cono, es raíz de 2 por el área de la proyección. Entonces, acá se ve bien que este raíz de 2, que es el módulo del producto vectorial de las derivadas, es el factor de deformación. Esta parametrización toma este disco celeste que está acá arriba, toma ese disco celeste y lo deforma al espacio para formar el cono. Para formar el cono lo tiene que estirar, porque el área cambia y el área cambia en raíz de 2. Entonces el factor de estiramiento es raíz de 2. Bueno, concretamente como esa proyección es un círculo de radio 2, su área es pi por radio cuadrado. ¿Sí? Así que el área del cono es 4 raíz de 2 por pi. ¿Sí? Bueno, ahí tenía el dibujito mejor hecho. ¿Alguna pregunta? Un ejemplo de cálculo de área. Bueno, ustedes se estarán preguntando, yo sé que todos ustedes se están preguntando, pero si cambio la parametrización, ¿voy a obtener otra área, otro valor del área? Y bueno, eso no debería ocurrir. Esta integral de superficie, no depende de la parametrización. O sea, se puede demostrar que no depende de la parametrización. Y acá se los voy a mostrar con este mismo ejemplo, parametrizando de otra forma. ¿Cómo? Y utilizando las coordenadas polares en lugar de las cartesianas. Entonces acá voy a resolver el mismo ejemplo con otra parametrización. Con las coordenadas polares. Entonces, vamos a utilizar, o vamos a decir que x es r coseno de tita, que y es... Profe, Sí. alguien preguntó si podías explicar de nuevo los datos de la Ah, fórmula del área al final del ejercicio. los datos de la fórmula del área al final del ejercicio. Ah, este final del ejemplo, ¿no? Esto. Estamos calculando el área, llegamos a que, bueno, el módulo del producto vectorial es raíz de 2, constante. La fórmula de área me dice que tengo que integrar sobre el dominio de la parametrización el módulo del producto vectorial de las derivadas, diferencial los parámetros. Raíz de 2 es constante, puede salir fuera el integral. Acá me queda esta integral, la integral de 1, diferencial x, diferencial y. Y esto es por definición, cuando vimos integrales dobles, esta integral nos está dando el área de esa proyección, de la sombra, ¿no? El área del dominio de los parámetros. Como el dominio de los parámetros, quizás esto es lo que no se entendió, el dominio, esto que está acá, es un círculo de radio 2, o este que había pintado antes en celeste, es un círculo de radio 2, el área es pi por radio cuadrado. El radio es 2, así que el área es pi por 2 al cuadrado. Tenían raíz de 2 adelante, pi por radio cuadrado, pi por 2 al cuadrado, y ahí obtengo el resultado. Ahí se sortea.
era porque sabemos que es un círculo. Ojo, si no quieren, igual las recomiendo, cuando lleguen a un ejercicio que tiene el área de un círculo, pi por radio cuadrado, ¿sí? Tranquilamente. Si no quieren, si no se acuerdan la fórmula del cálculo de área de un círculo, pueden tomar esta integral y calcularla. Obviamente que acá, para calcular esta integral doble, va a convenir hacer un cambio de variables a polares. ¿Sí? Pero ya como integral doble en el XY. Entonces, esta integral sabemos que me da el área. Como es un círculo, podemos aplicar la fórmula pi por radio cuadrado. Si no quieren, calculen esta integral doble. ¿Sí? Que lo mejor sería calcularla en coordenadas polares, porque el dominio es un círculo. ¿Sí? Bien, y estaba diciendo por acá que vamos a utilizar otra parametrización. Utilizando las coordenadas r y θ, que serían como las coordenadas polares de x, y. Entonces, si x e y lo representamos así, sobre la superficie, el z es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si reemplazo x cuadrado por r coseno de θ al cuadrado, e y cuadrado por r cuadrado seno de θ cuadrado, me va a quedar, hacemos acá, sacamos factor común r cuadrado, identidad fundamental identidad fundamental trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces acá me queda raíz de r cuadrado es r porque el r siempre es positivo. Por eso el z quedó, el z quedó. Ah, bueno, estaba escrito acá abajo. Por eso el z es r. Bueno, ¿y dónde se mueven los parámetros? Tengo que determinar siempre el dominio de la parametrización, cómo se mueven los parámetros, porque ahí es donde tengo que integrar. Entonces, para el θ no hay ninguna restricción, así que el θ va de 0 a 2pi, da una vuelta completa, y sí tenemos la restricción del que el z es menor o igual a 2. Como z es r, r es menor o igual a 2. ¿Sí? Y entonces así obtenemos los límites de la parametrización. Bueno, definimos una parametrización y definimos su dominio. Ahora vamos a calcular el área, para lo cual necesitamos obtener las derivadas parciales del producto vectorial y tomar módulo. Derivadas parciales. Ya tengo la parametrización, derivo con respecto a r y tengo coseno de θ, seno de θ 1. Derivo con respecto a θ y me da menos r seno, r coseno, 0. Y ahora hago el producto vectorial. La primera componente es seno por 0 menos r por coseno. Menos r coseno. La segunda componente es menos r seno por 1 menos coseno por 0. Ya me queda menos r seno. Y la última componente es r coseno cuadrado menos r seno cuadrado. O sea, r coseno cuadrado más r seno cuadrado. Sacamos factor común r, me queda r. ¿Entendió esa cuenta? Sí. Seno cuadrado, esto es r. Bien, entonces acá tengo el producto vectorial, tomamos el módulo,
primera componente al cuadrado, más segunda componente al cuadrado, más tercera componente al cuadrado, raíz cuadrada. Estos dos primeros términos, sacamos r cuadrado, que multiplica coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, r cuadrado de las dos primeras, y la última r cuadrado, esto es raíz de 2r cuadrado, es r raíz de 2. Bueno, calculamos el área, es la integral sobre el dominio de la parametrización del módulo del producto vectorial de las derivadas parciales. Diferencial R, diferencial θ. El módulo del producto vectorial es R raíz de 2, diferencial R, diferencial θ, y vamos a integrar R entre 0 y 2, porque así teníamos los límites, ¿no? Voy acá arriba, R entre 0 y 2, θ entre 0 y 2pi. R entre 0 y 2, θ entre 0 y 2pi. Bueno, hacemos la integral de adentro y me queda raíz de 2 r cuadrado sobre 2, evaluado en 2 y en 0. Esto es 2 al cuadrado sobre 2, que es 2. Faltó el diferencial. Y después de la primera integral, hacemos la integral de afuera, que es integrar en θ entre 0 y 2pi. Como esto no depende de θ, me va a dar raíz de 2 por 2pi. O sea, 4 raíz de 2pi, que obviamente es lo mismo del caso anterior, ¿no? El área me tiene que dar lo mismo, no importa qué parametrización usemos. Cualquiera sea la parametrización, el área me da lo mismo. Bueno, si hacemos bien las cuentas, ¿no? Es la idea. Bueno, entonces cada uno puede elegir cómo parametrizar la superficie, en el caso así que esté descrita en palabras o con una ecuación. Cada uno puede elegir cómo parametrizarla para calcular el área. Bien, entonces, integral de superficie para calcular área. Ahora supónganse que una determinada superficie, por ejemplo el cono de recién, que tiene esa área, está hecho de cierto material, la superficie, ¿no? La lámina de la superficie está hecha de cierto material y queremos calcular la masa de esa superficie. Para calcular la masa hay que integrar la densidad, una función densidad. Supóngase que se conoce la densidad de los puntos de la superficie como una función f chiquita de x y z. ¿Sí? Se sabe, se conoce el material, se sabe cómo está hecha, se conoce una f de x y z que es la densidad en el punto x y z de la superficie, ¿no? Como toda densidad es masa por unidad de tamaño, ¿sí? El tamaño en este caso es el área. Entonces, esta F nos está dando la masa por unidad de área. En unidades podría ser como, no sé, kilogramos por metro cuadrado, o gramos por centímetros cuadrados, etc. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos más masa de volúmenes? Utilizamos una densidad que era masa por unidad de volumen. Cuando vimos masa de regiones planas, era masa por unidad de área. Cuando vimos masas de cuerdas o de alambres, la densidad era masa por unidad de longitud. Entonces siempre la densidad está dada por unidad de tamaño, como sea que midamos el tamaño. Bueno, esta es la densidad. En un elemento infinitesimal, en un infinitésimo de superficie, la masa, ¿qué va a ser?
Y la densidad por el tamaño de ese infinitésimo, por el área de ese infinitésimo, que es lo que llamamos diferencial de área. ¿Sí? F por diferencial de área me da un diferencial de masa, si quieren pongamos diferencial de masa, es decir, la masa de un infinitésimo de la superficie. Y bueno, y el diferencial de área ya lo habíamos calculado y habíamos definido el diferencial de área y es este módulo de producto vectorial diferencial U diferencial B. Entonces, si esto es el diferencial de masa, para calcular la masa total, vamos a integrar sobre la superficie la función f diferencial de área. Y esto de alguna forma es la definición de masa. Y es integrar sobre la superficie S f, densidad, por diferencial de área. ¿Cómo se calcula esto? Esto es notación, ¿no? Esto que está acá es notación. Integrar sobre la superficie f diferencial de sigma. ¿Cómo se calcula? Y evaluamos la densidad en la parametrización. Y multiplicamos por el diferencial de área, que es módulo de producto vectorial, diferencial U, diferencial B, e integramos sobre el dominio de la parametrización. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Quiero remarcar esto con respecto a la notación. ¿Sí? Acá lo que está antes del igual es una definición, una notación. ¿Sí? Integrar sobre la superficie una función diferencial de área. Fíjense que acá abajo está el S, es integrar sobre la superficie algo por diferenciales de área de superficie. Y en la de al lado tengo un integral doble sobre una región del plano. Y entonces acá, como subíndice debajo de las integrales, va el dominio del plano en donde estoy integrando. ¿Sí? Acá, lo que se pone debajo de las integrales, en todos los casos, en todas las integrales, lo que se escribe debajo de las integrales es el lugar, el conjunto en donde se mueve el diferencial que estamos integrando. Entonces, cuando ponemos diferencial de área de superficie, ese diferencial está en la superficie. La llamamos S a la superficie, ¿no? Y cuando ponemos diferencial U, diferencial B, le ponemos el nombre de el conjunto donde se mueve U y B. ¿Sí? Lo digo porque después ponen un S acá, pero ya esta integral no se mueve en la superficie, se mueve en el dominio, ¿sí? En el dominio del plano. Bueno, hagamos entonces el ejemplo para calcular una masa. Vamos a calcular la masa de un helicoide que tiene esta ecuación. ¿Sí? Fíjense que en este ejercicio ya nos dan directamente la parametrización. ¿Sí? Entonces nada, ya está dada la parametrización. Helicoide, no sé si conocen esta superficie. Acá me dicen que tengo este helicoide, el R va entre 0 y A, y el θ entre 0 y 2π. Fíjense que el X y el Y están puestos como R coseno, R seno. Y entonces serían como que están representados con sus coordenadas polares en un círculo de radio A, y el círculo completo, ¿no? Da la vuelta completa. Pero a medida que el θ avanza, entre 0 y 2π, el z va subiendo.
¿sí? Así que el z va a ir entre 0 y 2pi. Es una superficie que tiene altura 2pi. Bueno, se los voy a mostrar. Que acá hice una búsqueda para que conozcan la superficie. En mi curso, ya cuando vemos superficie, la estudiamos un poquito. Calculamos plano tangente. Bueno, esta es una superficie helicoidal. ¿Sí? A medida que va girando el ángulo, el z sube. Y en realidad en nuestro caso sería una vuelta completa, o sea, se terminaría acá, a la altura 2pi. Da solamente una vuelta. Acá en este dibujo está dando 2 vueltas. O sea, sería entre 0 y 4. Bueno, justo este de acá abajo tiene una sola vuelta. Esa sería la superficie, queremos calcular el área. Fíjense que esta superficie, con la parametrización que nos dieron, con esta parametrización, esa superficie se genera tomando el rectángulo de 0 a en el plano r tita, en el plano r tita, tomamos un rectángulo con r entre 0 y a, y tita entre 0 y b, perdón, entre 0 y 2pi. Tomamos este rectángulo y esta parametrización lo lleva al helicoide. Lleva todo este rectangulito al helicoide. Bueno, sigamos. Calcular la masa del helicoide, nos dan la parametrización, nos dan el dominio, así que bien, eso, tranquilo. Nos dan la densidad en cada x y z, entonces, nada, está todo servido, hay que aplicar la definición. Para calcular la masa, hay que integrar la densidad. ¿Sí? ¿Cómo se integra una función f? Vuelvo a mostrar la fórmula. Hay que integrar f. Tenemos que evaluar f en la parametrización y multiplicar por el diferencial de área, que es módulo del producto vectorial, diferencial u diferencial b. Entonces, bueno, vamos a empezar a calcular esas cosas. Derivamos la parametrización con respecto a r y a tita. Derivada con respecto a r es coseno de tita, seno de tita 0. Y derivamos con respecto a tita y me da menos r seno, r coseno 1. Entonces, el producto vectorial de estas dos derivadas es seno por 1 menos r coseno por 0. Y me queda seno. La segunda componente es menos r seno por 0 menos coseno por 1. Entonces queda coseno, menos coseno. La tercera componente es coseno por r coseno menos r seno por 0. O sea, queda r coseno cuadrado más r seno cuadrado, que es r. Entonces tengo derivadas, tengo producto vectorial, tengo que calcular el módulo. Y el módulo es raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado más r cuadrado, que es raíz de 1 más r cuadrado. Bien, esto va a ser parte del diferencial de área. Lo que nos queda es evaluar la densidad, que es la F minúscula, en la parametrización. F en los puntos R coseno, R seno, tita. ¿Cuál era la densidad en cada punto? X y Z es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado más 1. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado más 1. Esto es raíz de R cuadrado más 1.
Bueno, estamos listos para calcular la masa. Integramos, esto es notación, integrar sobre la superficie la densidad diferencial de área. Y aplicamos la fórmula para calcularlo. Es la densidad evaluada en la parametrización por el diferencial de área, el producto vectorial de las derivadas parciales, diferencial R, diferencial θ. R se integra entre 0 y A, y θ se integra entre 0 y 2π. Bueno, la densidad en la superficie es raíz de R cuadrado más 1, y módulo de producto vectorial es raíz de 1 más R cuadrado. Al final, el integrando me queda R cuadrado más 1. Bueno, calculo esta integral de R cuadrado más 1, tiene una primitiva que es R cubo sobre 3 más 1, la evalúo en A y en 0, y me queda A cubo sobre 3 más 1, esto que está acá, y luego tengo que integrar en θ, entre 0 y 2π, pero como no depende de θ, se multiplica por, o sea, esa integral es 2π. Entonces calculamos una integral, la integral de la densidad, y obtuvimos la masa de ese helicoide. ¿Preguntas? SA, ¿hay que conocerlo o quedaría así? No, SA viene de que nos dicen que el radio, es un dato, Ah, ok, es ok. el radio del helicoide. Podría decir 8, pero es un dato. Depende, o sea, acá lo que vemos es que obviamente, bueno, no tan obviamente, que la masa depende cúbicamente del radio. Sí. Bueno, así como definimos masa, hay otras cantidades físicas que se calculan haciendo una integral de superficie, que, bueno, es parecido a lo que ya vimos para curvas, para regiones en el plano y para cuerpos en el espacio. Esto es la síntesis. Integral de superficie en campo escalar, esta es la definición. Y bueno, decía que, nada, aplicaciones, ¿para qué se usan estas integrales? Para calcular masa, ya lo vimos, para calcular un costo, conociendo el costo por unidad de área, para fabricar, no sé, una determinada superficie. Si conocemos el costo por unidad de área, la integral de ese costo nos da el costo total. Para definir, para calcular valor medio de una función sobre una superficie, es, como siempre, la integramos sobre la superficie y dividimos sobre su tamaño. En este caso, su tamaño es área. Y se pueden calcular momentos estáticos respecto a los planos coordenados. ¿Sí? Estas formulitas son, repito, las mismas que vimos para curvas, para regiones del plano, para cuerpos en el espacio. Simplemente lo que va a cambiar es el tipo de integral que se usa para calcularlo. Momentos estáticos respecto de los planos coordenados es, respecto al plano XY, es z por, vamos a integrar sobre la superficie, z por la densidad, esta delta es densidad, lo dice por acá, densidad de masa. Entonces integramos z por la densidad, que es un momento estático respecto al plano XY, integramos y por la densidad, es el momento estático respecto al plano XZ, integramos x por la densidad, momento estático respecto del plano YZ.
Y para calcular centro de masa, bueno, estas formulitas es un cociente de integrales. Para calcular el centro de masa de una superficie, tenemos que calcular las tres coordenadas del centro de masa. Cada una de ellas es momento estático dividido en la masa total. O sea, es cociente de dos integrales. Y momento de inercia respecto de los ejes coordenados, se integra la distancia al cuadrado al eje por la densidad diferencial de área. ¿Sí? Pero bueno, estas son formulitas, definiciones para calcular esas cantidades. Acá volví. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Eso sería en qué coordenadas? ¿Sería ¿Qué, tipo con qué cosa? en ejes coordenados o en coordenadas polares o cilíndricas? A ver, uno puede tener la densidad de cada punto de la superficie eh, dependiendo de X y Z. Por ejemplo, acá para calcular, agarro esta para calcular momento de inercia respecto del eje X. Uno puede tener esta densidad dependiendo de X y Z, y acá tenemos y cuadrado más z cuadrado, son las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Esto es la definición de este momento de inercia. Para calcularlo, acá hay un diferencial de superficie, diferencial de área. ¿Sí? Entonces, para calcularlo hay que parametrizar la superficie, es decir, representar X y Z en función de los parámetros. X de V, escribo V genéricamente, pero puede ser R tita, puede ser XY. ¿Sí? Hay un punto en que hay que parametrizar la superficie. Z de V. Y uno va a elegir qué parametrización usa, qué coordenadas usa, XY, R tita u otra V cualquiera. Ok, ¿Sí? gracias. En definitiva, al final va a ser una integral doble. Se integra en un dominio, en el dominio de los dos parámetros que describen la superficie. Si bien acá vemos las tres coordenadas cartesianas, la región sobre la que se integra, el objeto sobre el que se integra es una superficie, que es un objeto bidimensional. Entonces la X, la Y y la Z la vamos a describir en función de dos parámetros. Lo vamos a parametrizar. Ok, gracias. De nada. Por ejemplo, vamos a ver acá otro ejemplo concreto del cálculo de una integral. Le pide valor medio de esta función sobre una determinada superficie. Calcula el valor medio de esta función sobre un trozo de plano, acá lo llama sigma, yo llamaba S a la superficie, pero bueno, el nombre que le pongamos a la superficie, no importa, es una anotación. La superficie es un trozo de plano z igual a 3i con x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2i. Entonces, me piden valor medio. El valor medio de una función es la integral de la función sobre la superficie dividido el área. Así que hay que calcular dos integrales también. Bueno, fíjense, el plano tiene esta ecuación.
Y esta desigualdad sería la que me da los límites de la superficie. ¿Sí? Tengo un plano completo, pero no es todo el plano, es la parte que está adentro de este cilindro. ¿Sí? Esto es un cilindro con eje en la recta igual a 2. No, dije mal. Esto es sí, menos 2. Menos 1. Cuadrado menor o igual a 1. Ahí está. O sea, es el pedacito de plano que está dentro de ese cilindro. Ese cilindro tiene centro acá en el 0, 1. En el 0, 1, 0. Difícil dibujar con el mouse. Ahí. Y ese es el cilindro y el plano sería z igual a 3i, z igual a 3i. Este es el plano, el trozo de superficie está sobre este plano, pero me dicen lo que está dentro del cilindro, así que imagínense que cortamos acá el cilindro con este plano, y el corte que me queda dentro, muy feo el dibujo, pero imagínense, tomen un cilindro y córtenlo con un plano así inclinado, y por donde pasó el corte dentro del cilindro, esa es la superficie. Entonces, es importante acá no confundirse con lo que es la superficie y con lo que es la restricción de los límites, la que me dice hasta dónde va a ir. Acá tengo una desigualdad, esto me dice hasta dónde va a ir. Y esta es la ecuación que dice cuál es el plano, cuál es la superficie, cuál es sigma. Entonces, sigma es el plano. Como toda integral sobre superficie, comienza parametrizando. ¿Sí? En este caso se parametriza con las coordenadas cartesianas, es razonable, es lo más sencillo, ¿no? Porque z depende de x, entonces usamos xy y el z es 3x. Y xy se mueve sobre determinado dominio, y ese dominio será la proyección de la superficie en el plano xy, en el plano donde tengo las coordenadas, los parámetros. ¿Sí? Y esa proyección va a ser, digamos, la sección del cilindro, ¿no? De hecho, acá lo dice, esta desigualdad ya me está dando la proyección, me está dando el dominio de integración. Bien, entonces ahí tengo parametrización, tengo dominio, tengo que calcular derivadas parciales, hacer el producto vectorial. Tengo la parametrización, derivo con respecto a x, me da 1, 0, 3. Esto me pone acá. Derivo con respecto a y, me da 0, 1, 0. Esto que está acá. Hago el producto vectorial, primera componente menos 3, 0, 0, segunda componente 0, tercera componente 1. Entonces el módulo es raíz de 10. Bueno, para calcular el área me pedían valor medio de la f, entonces es la integral de la f dividido el área. Vamos a calcular primero el área. Para calcular el área tengo que integrar sobre la superficie, ¿no? Integrar sobre la superficie el diferencial de área.
Eso es integrar sobre el dominio de la parametrización. ¿Ven cómo cambia? Acá tenemos sigma y acá tenemos D. Sigma es la superficie de su dominio. Acá tengo diferencial X, diferencial Y. Se integra sobre D. ¿Sí? Bien. Ahí. Bueno, integrar sobre el dominio, el módulo de la parametrización, diferencial X, diferencial Y. Como este módulo es raíz de 10, puede salir fuera de la integral, y me queda raíz de 10 por esta integral, y esto, sabemos, es una integral doble sobre una región del plano, es el área de D. Bien, y por otro lado tenemos que integrar la F, tenemos que integrar la F diferencial de área sobre sigma, y eso ¿cómo es? Vamos a recordar la fórmula que la tenía acá. Integrar una F diferencial sigma sobre una superficie es evaluar la F en la parametrización y multiplicar por el diferencial de área. Entonces, F sobre la parametrización. La F de este ejercicio, ¿cuál es? I por Z. En la parametrización, I por Z es 3xy. Evalúo F en la parametrización. Entonces pongo Z como 3x y el I como I. 3x. Por acá. Esto es 3xy. Este módulo es raíz de 10. Diferencial X, diferencial Y. Las constantes 3 y raíz de 10 pueden salir fuera de la integral. Entonces tengo eso multiplicado por este numerito por la integral sobre la región del plano D, que era la proyección, X por Y, diferencial X, diferencial Y. Recuerden, ¿quién es D? Voy a mostrar arriba. ¿Quién es D? D está descrito por esta desigualdad, que ya sabemos, escribí acá arriba, es un círculo de radio 1 centrado en el 0,1 del plano X. Entonces, ¿cómo calculamos esta integral sobre ese círculo? ¿Sí? Tenemos que poner los límites de integración. De paso repasamos coordenadas polares también. Porque ahora llegamos a una integral doble sobre una región del plano. Esa integral, que la tengo expresada como xy, la podría calcular en cualquier sistema de coordenadas. En este caso va a convenir utilizar polares, porque es un círculo. Bueno, ese círculo tiene esta ecuación, ¿sí? Si trabajamos con las coordenadas polares, sí, las típicas coordenadas polares, donde x es r coseno y el y es r seno, de θ. Recuerden que el θ es el ángulo. O sea, para cada puntito, para ese puntito naranja, el θ es el ángulo que se forma con el vector que va del punto P al origen y el semieje X positivo. Este es el θ para este punto. Si cambio el punto, o sea, pongo un punto por acá, el θ es este. Para este punto de la región por acá, para este punto azul, el θ es este. ¿Sí? Para este que está acá, el θ es este ángulo. Entonces lo que se puede ver es que en este círculo, si lo escribimos en coordenadas polares, el θ va de 0, crece, hasta pi. El θ se mueve de 0 a pi.
¿sí? Bien, entonces el límite de tita ya está. Ahora hay que ver el límite para R. Voy a borrar esto. Hay que ver el límite para R, ¿sí? El R es la distancia al origen, distancia de punto al origen. Entonces, fíjense, sobre esta semirecta roja que está dibujada, el R va, parece tita, va de 0 y crece, 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 y el valor máximo de R está ahí cuando llega a la circunferencia, que debe ser, no sé, 1,7. Pero si ponemos otro tita, tomamos otro tita, por ejemplo, este tita más chiquito, el R va de 0 y puede crecer, crecer hasta este valor. Y este valor debe ser, no sé, 1 aproximadamente. Entonces lo que vemos es que el límite superior de R depende de tita. ¿Sí? ¿Y cómo lo obtenemos? Y bueno, porque tenemos esta desigualdad, que todavía no la usamos. Bueno, sí la usamos. Pero esta desigualdad me dice que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 2r. Y x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares es r cuadrado. Y 2r es 2r seno de tita. ¿Sí? Entonces acá tengo una desigualdad, que como el r es positivo siempre puedo cancelar un r de un lado y un r del otro, y me queda r menor o igual que 2 seno de tita. Y acá tenemos la desigualdad, que está escrita en limpio, bueno, la igualdad, ¿no? Si ponemos así, nos da el límite superior para la R. ¿Sí? O acá. ¿Está? Entonces, estamos tratando de calcular la integral doble sobre esa región B. Como esa región es una circunferencia, conviene utilizar coordenadas polares. En coordenadas polares, el límite superior para R depende de tita. ¿Sí? Me queda así. Entonces, bueno, esto para calcular el área, para calcular la... fíjense que acá está escrito que para calcular esto, que es el área del círculo, lo escribieron en coordenadas polares. ¿Sí? Y como el círculo, el D es un círculo de radio 1, su área va a ser pi por radio cuadrado, pi por 1, tiene que dar pi. El resultado, fíjense que me dio pi. Pero bueno, acá lo escribieron en coordenadas polares, pusieron los límites y les dio esa área. Ah, por si no se dieron cuenta, estoy mirando la síntesis 9 que está en el campus de la cátedra, que es un material que tiene el resumen de todo el contenido. Bueno, el área de la superficie, raíz de 10 pi. Y la integral de f, diferencial de área, recuerden, acá arriba habíamos llegado a la integral de f era 3 raíz de 10 por la integral de xy diferencial x diferencial y sobre d. 3 raíz de 10, integral de x por y diferencial x diferencial y. Entonces, esta integral la pasamos a coordenadas polares. ¿Cómo es pasar a coordenadas polares? Y escribimos la función en polares de x. ¿Sí? Y como estamos haciendo un cambio de variables, aparece el jacobiano. De cartesianas a polares. Acá aparece el jacobiano. ¿Sí? Bueno, tenemos que integrar esto, diferencial R entre 0 y 2 seno de tita,
y luego integral θ entre 0 y pi. Bien, entonces, ¿qué hay acá? Acá tenemos, nos queda un r cubo, ¿no? R cubo seno por coseno, y cuando lo integramos, una primitiva es 1/4 seno por coseno por r a la cuarta. ¿Sí? Y tenemos que evaluar esto con r en 2 seno de θ y r en 0. Así que queda, bueno, me queda, ¿qué queda? Coseno, seno, y luego 2 a la cuarta por seno a la cuarta. O sea, me queda al final seno a la quinta, coseno, y acá tenía 2 a la cuarta, es 16, dividido 4 es 4, lo saco afuera ese 4, por eso me queda 12 acá. Bien, después de integrar en R, tengo que integrar esto que me quedó en θ. No se asusten, parece complicado, pero esto se resuelve haciendo un cambio de variables, u seno de θ, diferencial u, o seno de θ diferencial θ, o sea que estaría integrando, fíjense, u a la quinta, y este coseno diferencial θ es el diferencial de u. Así que es esta integral, ¿no? Que tiene primitiva u a la sexta sobre 6, que volviendo a la variable, a la θ, es seno a la sexta de θ dividido 6. Bueno, esto lo evaluamos en 0 y pi, al final nos da 0. ¿Sí? Por lo tanto, el valor medio es 0 sobre el área. ¿Preguntas? Por mi parte no, por ahora. Muy bien. Bueno, seguimos un poquito. En la práctica vamos a seguir haciendo este tipo de integrales. Hasta ahora lo que vimos fueron integrales de campos escalares sobre superficie. Cuando integramos un campo escalar, integramos por la función por diferencial de área de superficie. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre integral de campo vectorial sobre superficie. ¿Sí? Supongamos que tenemos una superficie regular simple parametrizada con una parametrización con parámetros V y un campo vectorial F chiquita, F y F, no sé por qué usé estas. Creo que en la síntesis también usan F mayúscula para la parametrización y la minúscula para el campo vectorial. Bueno, supóngase que tenemos un campo vectorial continuo sobre la superficie. La integral de ese campo vectorial se define de la siguiente manera. Se denota así, atención, integral sobre la superficie F vectorial, ¿sí? Traten siempre de ponerle flechita a las cosas que sean vectoriales para entender qué objeto es. ¿Sí? Yo a veces me olvido, pero conviene ponerlo siempre. Ahora voy a ir agregando las que me olvidé. Esta F es un campo vectorial. Integramos F diferencial vectorial de superficie. Diferencial de sigma vectorial. ¿Sí? Esto es notación. ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a evaluar el campo vectorial
en la parametrización y multiplicamos escalarmente, este punto acá es un producto escalar, multiplicamos por el vector que se obtiene de hacer producto vectorial de las derivadas parciales. Esto es vectorial y esto es vectorial. Las derivadas parciales de una parametrización son vectores en R3. El producto vectorial es un vector en R3 y hacemos el producto escalar, producto interno, producto escalar, con la F, el campo vectorial, evaluado en la parametrización. Y esto, que me va a dar un escalar, lo integramos sobre el dominio de la parametrización, diferencial U, diferencial B. ¿Sí? Bueno, una cuestión de notación. Voy a poner así en rojo. Esto que está acá, que dije diferencial vectorial de superficie, sería esto. Diferencial vectorial de superficie es producto vectorial de las derivadas, diferencial U, diferencial B. Antes, el diferencial de área, está por acá abajo, el diferencial de área era con módulos acá. Pero si no tomamos módulo y nos quedamos con el vector, nos queda un diferencial vectorial de superficie. De hecho, este vectorcito que está acá, ya sabemos que se obtiene, que es un vector normal a la superficie. ¿Sí? Si dividimos ese vector por su módulo, me queda un n versor, lo llamamos n minúscula versor, es un vector normal a la superficie y tiene módulo 1. Entonces es la normal unitaria. Entonces el diferencial vectorial de superficie es esto. Si dividimos y multiplicamos por el módulo de esto, como está acá abajo, dividimos y multiplicamos por el módulo, me queda así. Esto que está acá es lo que ya dije, que es el versor normal, vector unitario. Y esto que está acá, lo que queda acá, es el diferencial de área. Entonces, diferencial vectorial de superficie, es normal unitaria por diferencial de área. O sea, es un vector que tiene como módulo el diferencial de área, el área de un infinitésimo, y como dirección la normal a la superficie. Una normal, bueno, la dirección normal unitaria a la superficie. ¿Está? Entonces, la integral de campos vectoriales sobre una superficie, esto, como este diferencial vectorial de superficie lo podemos escribir como n diferencial de sigma, se suele denotar este tipo de integrales también de esta forma. Es f por n diferencial de área. Al hacer f por n, el producto escalar de vectores me da un campo escalar. El resultado de este producto es un escalar. Entonces hacemos la integral de este campo escalar, el que resulta de multiplicarlo por n, diferencial de área. ¿Sí? Este es el n y esto es diferencial de área. F por n, este es producto, este que está acá es producto escalar.
F por N. Así que la integral de un campo vectorial es la integral de F por N. ¿Y qué me da F por N? Si yo tengo un campo vectorial y lo multiplico escalarmente por una dirección normal, ¿qué me da eso? ¿Podría repetirlo? Sí, esto, F por N. Yo tengo un campo vectorial F y hago el producto escalar con una dirección unitaria. Producto escalar de vectores, volumen, ¿La masa? Pero no. No, creo que no. volumen, ¿por qué dicen volumen? ¿Qué te referís con volumen? Ah, pero vas a ver que en un rato va a aparecer algo parecido a un volumen. Bueno, fíjense, interpretación. Cuando hacemos F por N, producto escalar, por la identidad del coseno, esto es producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? Supónganse que tenemos una superficie, ¿sí? En cada punto de la superficie tenemos definido este F, el campo vectorial, para cada punto es una flechita, lo podemos representar con una flechita. En cada punto también tenemos la correspondiente normal unitaria. Sí. Vamos, te lo muestro ahora si queda, se entiende en este momento lo que quieras entender. Avísame cuando ya esté. Bien. Bueno, entonces, en cada punto de la superficie tenemos un vector normal unitario, este n versor, y en cada punto de la superficie también está este campo F, ¿sí? Que acá lo dibujé así. El producto escalar de F y N es módulo del campo vectorial por módulo de N por coseno del ángulo que forma. Y lo llamo F alfa al ángulo que forma. Como N es un vector unitario, N es 1, y me queda módulo de F por coseno de alfa. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es? ¿Qué me da? Módulo de F por el coseno del ángulo con el vector. ¿Es la proyección? Ortogonal. Todo vector en el espacio, dibujo así. Todo vector en cualquier espacio vectorial, en este caso es el F, se puede descomponer en una componente en una determinada dirección más otra componente ortogonal. Y la componente en una determinada dirección, acá la llamé n, ¿sí? Esta es lo que se llama la componente de f en esta dirección. Este sería el angulito alfa. Y esto tiene como módulo, algo así como módulo de f por el coseno del ángulo. ¿Sí? O sea, módulo de f por el coseno del ángulo es
de alguna manera, el módulo, o menos el módulo, de la proyección de f en la dirección de n. Acá tengo el otro dibujito, ¿no? Tenía sobre la superficie el n y el f. Si proyectamos f en la dirección de n, me queda un vectorcito, este rojo que dibujé acá, este vectorcito, que tiene módulo igual a módulo de f por coseno de alfa. En este dibujito se corresponde con un alfa menor de 90 grados, menor de que pi sobre 2. Acá hay otro caso, si el alfa es mayor de pi sobre 2, mayor que pi sobre 2, la proyección va a estar en la dirección contraria al n. ¿Sí? Pero siempre esto, f, producto escalar con n, de alguna manera me da el módulo de la proyección de f en la dirección n. Entonces, en la integral del campo vectorial sobre la superficie, acá arriba, tiqui, tiqui, integral de f en la superficie, estamos integrando f por n. Y f por n es la dirección normal, perdón, es la componente normal de f. Entonces, de alguna manera, la integral de un campo vectorial tiene en cuenta o depende o es la integral de la componente normal del campo. Profe, Sí, ¿ese f por n sería la componente normal de f o del plano, de la superficie? del campo F. Componente normal del campo F. Ah, ok, gracias. O sea, tiene en cuenta cuánto de F está atravesando la superficie en forma normal. ¿Sí? Y si tengo, no tengo el dibujito, ¿no? Pero supóngase que F es un campo tangente a la superficie. Lo voy a dibujar con celeste para que se note. F es un campo tangente a la superficie. En cada punto F es tangente a la superficie. La integral va a dar 0, porque si es un campo que es tangente a la superficie, no tiene componente normal, o la componente normal vale 0. Por lo tanto, la integral va a dar 0. Entonces, la integral de un campo vectorial lo que mide es cuánto de f atraviesa la superficie en forma normal. ¿Sí? Cuánto de f atraviesa la superficie en forma normal. Esto es como dar un poco la interpretación de esta integral, más allá de cómo lo calculemos después. El cálculo es bastante sistemático, ¿no? Parametrizamos la superficie, evaluamos, metemos esto, calculamos la integral. Pero ahora lo que quiero es un poco que se entienda qué nos da, cuál es la interpretación, para qué usamos la integral de un campo vectorial. Fíjense, si f representa la velocidad de un fluido, f representa la velocidad de un fluido que está atravesando la superficie. Por ser velocidad, tendrá unidades de longitud sobre tiempo. Si hacemos la integral de la velocidad sobre una superficie, lo que vamos a integrar es f por n, la proyección normal. Esto va a ser proyección normal de esa velocidad. ¿Sí? Dentro de la integral tenemos esa proyección normal va a ser también de unidades de longitud sobre tiempo, porque el n no tiene unidades. Entonces la proyección normal es longitud sobre tiempo, lo multiplicamos por diferencial de área. Diferencial de área tiene unidades de área, unidades de longitud al cuadrado. Entonces lo que estamos integrando, lo que está dentro de la integral, tiene unidades de longitud al cubo sobre tiempo.
Longitud al cubo es volumen. Por eso preguntaba antes cuando un compañero dijo que eso representaba volumen. No sé si se estaba refiriendo, tenía esta idea. Longitud al cubo es un volumen. Entonces es volumen, lo que estamos integrando es volumen sobre tiempo. ¿Sí? Volumen sobre tiempo que atraviesa la superficie. Bueno, eso se denomina caudal. Cuánto volumen atraviesa la superficie por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, en el caso en que F sea una longitud, una velocidad, lo que medimos acá es el caudal que atraviesa un infinitésimo de la superficie, y cuando lo integramos nos da el caudal que atraviesa toda la superficie, y por eso a este tipo de integrales se la suele llamar flujo. Flujo de F a través de la superficie. Vamos. Integrar un campo vectorial tiene que ver con la componente normal. Estamos mirando cuánto del campo F atraviesa en forma perpendicular la superficie, y esta integral nos da una medida de eso, de cuánto del campo F atraviesa en forma normal la superficie. Y por eso se llama flujo. Bueno, chicos, lo dejamos ahí. Nos quedó el concepto armado de integral de campo vectorial. No llegamos a hacer ningún ejemplo, pero lo seguimos el lunes. Tengan en cuenta que el miércoles es feriado, así que la próxima clase es el lunes que viene. Próxima clase teórica. Vamos a hacer un intervalo ahora. El miércoles es, sí, 8 de diciembre es feriado. Ok, gracias. Y hacemos un descanso 10 minutos y después seguimos con la práctica. Dale. ¿De acuerdo?